Hello, ¿cómo están? ¿Cómo se me encuentra el día de hoy? No estoy acostumbrada a este microfonito en esta posición. Tengo que tener más cuidadito. ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se me encuentra todo el mundo por ahí? Señores, tienen que entender. Tienen que entender por qué es que se quiere que se cierre los que estamos dentro, los que están dentro, porque muchísimas personas quieren que se tenga más control en las fronteras. ¿Y por qué es que se dice de que sí están entrando todo tipo de personas sin filtro de ningún tipo, sin control de ningún tipo? ¿Ok? Vamos a ver este video de un cubano recién llegado. Y entonces, ay, qué nota se están poniendo los cubanos. Qué nota nos estamos poniendo los cubanos. Nos estamos, no, porque en serio yo a veces hay cosas que no puedo inmiscuirme, en serio, aunque duela. Pero qué nota, qué nota. O sea, si cualquier cosa que está pasando ahora mismo en Miami, mira, ahí lo tienes. Cualquier cosa, noticia escandalosa ahora mismo que sucede en Miami, cuando vas a ver, cuando vas a ir un poquito más allá, pues detrás hay un cubano. En estos días es así. No entiendo por qué, no entiendo por qué. ¿Cómo se es capaz? Y no es por, no sé, no es un discurso ni anticubano ni anti-inmigrante, mucho menos. Es un tema. Maybe siempre, o sea, maybe antes se veían estas mismas cosas, pero como venía maybe un cubano, otro cubano, pues no se sentía tan igual. Pero ahora, a lo mejor, como venir tanta gente masivamente, pues por eso maybe es que, pues, se siente un poquito más el ruido, como se dice, ¿no? Ahora yo te digo, qué feo, con qué caras, con qué moral podemos nosotros como comunidad luchar por por nuestros cubanos, porque no los deporten, por los que están, tú sabes, recién llegados y todo. Con qué moral nosotros podemos, no sé, unir nuestras voces, hacer nuestras voces y dar apoyo, no, a lo que está pasando con los recién llegados y en este caso con los cubanos. ¿Con qué moral? Si todo lo que se oye, todas las noticias de Miami, todos, señores, detrás hay un cubano recién llegado y es triste. O sea, la nota se la están poniendo ustedes mismos. Nadie se las está poniendo. Y entonces la hacen difícil. O sea, la hacen difícil quererlos, la hacen difícil defenderlo, la hacen difícil apoyarlo, la hacen difícil representarlo, la hacen muy, pero muy difícil. Vamos a ver este videito. Un hombre de 46 años fue arrestado por tocarle las partes íntimas a una niña en una residencia de la ciudad de Miami. Victoria Joseph se encuentra desde la sede del departamento policial y nos tiene los detalles. Buenas tardes para ti, Victoria. Adelante. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. Según el reporte policial, el acusado es amigo de los padres de la pequeña, que al momento del incidente tenía 10 años de edad. El hecho tuvo lugar el año pasado en esta vivienda ubicada en la avenida 30 y la Flagler Terrace del noroeste de Miami. La orden de arresto indica que la víctima, quien había llegado pocos meses antes de Cuba, estaba en el lugar a propósito de una reunión en compañía de sus padres y se acostó en la cama de una habitación junto a otro menor de edad a ver televisión. Se tapan con la sábana cuando el sospechoso en este caso entra. Mira, empezando. Vamos a darle más para atrás. Empezando no. Vamos a nacer, mi amor. Cuando tú vas a mirar para un país, lo primero que tú tienes que hacer, antes de pensar en que esta mierda está muy mala, señora, yo tengo que arrancar de este país y ver para dónde carajo me voy. Antes de pensar en todas esas huevonadas, como dicen los venezolanos. Mi amor, estudiate un poquito las leyes de ese país para donde tú vas. Prepárate un poquitico a cómo ser un ciudadano. Un buen ciudadano en ese lugar para donde tú pretendes ir. Cómo integrarte. Cómo comportarte bien, de manera correcta. Es lo mínimo que uno puede hacer, ¿no? Yo, amistades mías, que antes de que fueran a venir, mi familia, antes de que fueran a venir, yo les decía, prepárense. Y les daba consejos y les mandaba el link, mira, estudia esto, estudia lo otro. Estudia para la licencia de conducción. Estudia inglés, estudia esto, estudia. Prepárate. Para cuando llegas a este país se te haga más fácil, pues, tú sabes, convivir, mezclarte, ser un buen ciudadano aquí. Partiendo de ahí, mi amor. Empezando que tú no tienes ni que estar a solas con un menor, con una menor, en un cuarto, en lo absoluto. Ni en una cama, mucho menos. Empezando por ahí a por ahí. Por ahí no me interesa más nada, o sea, la historia, hasta ahí, para mí, ahora mismitico se puede acabar. Se puede acabar la historia, ya, hasta ahí está mal. ¿Qué amigo de papá de qué? Se va a acostar con una niña de 10 años. A ver televisión de qué, tapado de qué. No me interesa la historia que haya después. Te repito, se puede acabar ahora mismo el video ahí. Ya, loco. Estás mal. Ya tú estás para que te caiga una bola de daño encima. Y para atrás, para Cuba. Que se yo bien lejos, para allá. Y preso en Cuba también, que todo el mundo se entere. Porque en ninguna cabeza normal. Porque en ninguna cabeza sana de un hombre adulto de 40 y pico años, como decía ahí, sana, se le ocurre
ni siquiera estar solo en una habitación con una menor. Por si acaso. Por si acaso, por lo que pueda suceder. Por si acaso la niña tiene mucha imaginación y se le ocurren muchas cositas en su imaginación y le da por ir a contar cosas que se le salieron de su imaginación. Por si acaso, por evitar. El hombre que sabe cómo convivir aquí en los Estados Unidos, sabe que es así. Sabe que con un menor de edad, mi vida, no, ni te quedes solo. ¿Para qué? No te metas en esa candela por gusto. No. Pero bueno, vamos a seguir viendo el video antes de juzgar. Entra a su cuarto, se sienta al lado de la niña y le pone la mano en el muslo y entonces le toca su parte privada. Según las autoridades, la pequeña salió corriendo de la habitación y se sentó en una esquina a llorar. El sujeto va detrás de ella, la agarra por la mejilla y le dice, no digas nada. Ella tenía miedo a hablar. Maybe suena trillado, pero es súper característico. ¿Ok? Súper característico, no digas nada. Hasta recientemente que habló con el Departamento de Niños y Familias y le contó lo que le había sucedido. Nosotros hablamos con la niña, igual que hablamos con el niño que estaba con ella, y la historia que nos dan es... ¿Y quieres que te diga maybe por qué habla? Maybe porque la niña no deja de pensar en eso, estando en la escuela. Maybe porque la niña está distraída en el aula. Que en vez de estar atendiendo a la maestra, a lo mejor está mirando así, que se lleva para la pizarra y lo que está es pensando en eso, que no deja de pensar en eso, del trauma que le ha causado. Y a lo mejor se dieron cuenta y a lo mejor conversando con ella fue que lograron sacárselo. Porque no sucedió ahora, ¿ok? Fue el año pasado, dice eso. No sé el año pasado cuándo, no sé si fue en diciembre, noviembre o hace un año. Pero bueno, fue el año pasado. No fue ahora. Y ahora yo te digo, maybe por eso habló. Maybe porque alguna consejera en la escuela la notó distraída, vamos a conversar y ahí solo sacó. Así. Es similar a lo que sucedió. El implicado fue identificado como Alexis Sánchez Leiva, de 46 años. Acudimos a su lugar de residencia, ubicado a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el incidente. Allí se encontraba su esposa, quien no quiso emitir declaraciones. El mundo está cabrón. Al percatarse de nuestra presencia, un vecino salió a ver lo que estaba sucediendo y se mostró sorprendido al escuchar la acusación. Yo lo veo como una buena persona, pero no tengo, ya le digo, intimidad con él, no tengo opinión ni mala. Y entonces hasta lo peor del caso, o sea, la televisión de Miami trata de abarcar todo tipo de noticias. Y esto es una super noticia. Porque en Cuba, viejo cochino, a lo mejor es normal. Y te digo viejo porque la niña tenía 10 años, no porque él sea un viejo, ¿no? Maybe en Cuba es normal. Esta asquerosidad, esta pudrición de personas, es normal. Pero aquí no, aquí es un asombro, aquí es una noticia. Y rápido, mira, van hasta tu barrio y ya lo dicen en el barrio. A lo mejor este señor lleva toda la vida en Estados Unidos, gente de bien, gente de familia. ¿Y qué es lo que queda? O sea, mira lo que está llegando, mira las personas que están viniendo. ¿Quién? ¿Tú crees que este señor va a salir ahora si dicen, vamos a salir todos los cubanos a apoyar a todas las personas que que van a deportar y todos los cubanos que van a deportar? ¿Tú crees que este señor va a salir? No, señor. ¿Con qué moral? Los cubanos nos estamos quedando sin moral para defender con la mierda que están haciendo tantos recién llegados a la vez. Es la normal de una persona a una persona, la verdad. No sé cómo será para dar una opinión. Claro que me cae mal que una pobre persona le pase eso. Si lo hizo o no lo hizo, no sé. ¿Entiende la orden de alejamiento? Sí. Alexis estado y compareció ante la corte este miércoles bajo cargos de tocar a una menor de 12 años inapropiadamente y sin consentimiento. No puede acercarse a la víctima, no puede estar a una distancia menor de 500 pies de su persona, su hogar y o su escuela en ningún momento. Cuando la ¿Y quieres que te diga lo más precioso del caso, lo más lindo de todo? ¿Quieres que te diga qué es? Que no es que solamente a esa distancia que está diciendo de la niña, no, esa es la orden de alejamiento y punto. Ok, perfecto, hasta ahí está todo bien. Ahora este señor va a tener que mudarse de la casa donde vive cuando él salga, cuando cumpla. Cuando pase lo que pase, va a tener que mudarse donde vive. Porque ya no va a poder vivir más en ningún lado donde pueda estar viviendo o donde pueda futuramente ir a vivir un menor de edad. Ya él está destinado, en caso de que no lo deporten, que ojalá, ¿no? Que no tenga todavía su residencia y lo deporten. Esta personita, si se queda aquí, va a tener que vivir en un campo trailer. Y no por nada en los campos trailers, sino en los campos trailers donde tienen que vivir algunas de estas personas cuando tienen estos tipos, tú sabes, como de felonías con menores de edad. Ahí, loco. Ahí, mi vida. ¿Por qué usted no puede vivir más cerca de escuela? No puede nada de eso, independientemente de la orden de alejamiento con la niña. Y más triste de todo es que estemos juzgando todo esto mal, injustamente. Tú sabes, es lo más triste. Que no haya pasado absolutamente nada, que todo esto sea mentira, que eso todo sea una cruel patraña, mentira de la niña, que no lo creo, by the way, pero bueno, dándole, tú sabes, un espacio
a la versión de todo el mundo, suponiendo que todo eso es mentira. Qué triste, mi amor. Qué triste que igual vas a cumplir. Igual ya, mira, está siendo juzgado. Tanto por la corte como por las personas. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué es lo más triste? Aunque no lo hayas hecho. Que igual te equivocaste. Por no entender cómo funcionan las cosas en este país. Por meterte en el cuarto con una niña. Por subirte en una cama con una niña. Porque eso no se hace. En este país no se hace. Porque en el mundo normal no se hace. Porque Cuba no es el mundo normal. Porque las personas antes de venir para acá no se han dado cuenta de que Cuba no es normal. Nosotros vivíamos en una prisión. En una isla prisión. Donde tú no tienes la realidad del mundo. Donde lo que pasa allí no pasa en más ningún lado. Donde por eso es que el turista va y se queda asombrado. Porque ve cosas únicas allí. No quiere decir que esa sea la realidad, no quiere decir que ese sea el mundo, no quiere decir que cuando tú salgas tú puedes seguir actuando de la misma manera. Lo más triste de esta historia, mi amor, es que aunque no haya hecho absolutamente nada, aunque todo esto haya sido una mentira, va a pagar, va a pagar. Es lo peor. Así que, cójanlo como consejo. A toda aquella persona que esté recién llegada, un sano consejo. Infórmate de las leyes, infórmate aquí, mira, a los muchachos jóvenes que a veces tienen 21 años, 22 añitos, en Cuba eso es normal y puedes estar con una muchachita hasta de 13 años, no hay problema. Infórmate para que no te metas en un problema que no sabías, porque a lo mejor es la muchachita la que te busca. Infórmense. Esto aquí no es igual, aquí es el mundo real. Estamos outside, afuera, ya, aquí es la vida real. Mi consejo sano, infórmense de cómo es la vida aquí, cómo funcionan las cosas aquí. Y la otro consejo, mídanse. Sus mentes cochinas y enfermas, sus deseos, mídanselos. Sus costumbres, mídanselas. A lo que estaban acostumbrados a hacer en Cuba, mídanselos. Los profesores asquerosos, pedófilos que teníamos en Cuba, los que vinieron para acá, mídanse. Aquí, consejo sano. Para que no tengan que pagarlas todas de una en una. Todo lo que hicieron en Cuba, para que no tengan que pagarlo aquí. Porque así es como lo pagan. ¿Tú sabes por qué? Porque estoy llegando a todo este punto. Porque esta persona que hizo eso aquí, ¿tú crees que, ay, qué linda la niña de 10 años y por eso? No, mi amor. Este es un pedófilo, cochino enfermo, que estaba acostumbrado a eso desde Cuba. Y búscale una hijastra, búscale una sobrina, búscale a alguien que está toqueteada por este tipo en Cuba. Segura estoy. ¿Ok? Segura estoy. Es lo peor del caso. Que el tipo que llega aquí porque está acabado de llegar y hace eso, es porque él está acostumbrado a hacer eso. Y no contó con que aquí la cosa es diferente. Con que aquí, aunque la niña se esté muriendo de la tristeza, tirada en una esquina con el trauma de lo que le hizo el asqueroso aquí en las escuelas hay más gente que te están mirando y que se preocupan por los niños. Aquí en este país, sí, mi amor, nos preocupamos por los niños. Y los observan en las escuelas. Y si tienen un problema o cualquier cosa, tú ves que enseguida los llaman, les indagan, les preguntan. Llaman a los padres. En Cuba esas cosas no pasan. En Cuba hasta los niños se suicidan y no se sabe por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué tenían niños? ¿Qué sucedió? No se sabe. Aquí no es así, mi amor. Y es lo peor del caso. Entonces, aconsejo, lo que están acostumbrados a hacer en Cuba, allá déjenlo. Completo. En general, no se ofendan. En serio, no se ofendan. No se lo tomen. El que le sirva el sayo, que se lo ponga bien puesto y se lo amarre. El que no, bueno, que lo ignore. Pero en serio, consejo a los que están recién llegados. Todas tus costumbres, déjalas en Cuba. Todo déjalo atrás. Número 1, para que puedas seguir adelante. Y número 2, para que no te sea tan difícil adaptarte a esto aquí. No solamente en estas cuestiones, no solamente en estos temas, en todo en general. Porque aquí, desgraciadamente, hay que aprender nuevos idiomas, hay que aprender a manejar que en Cuba no manejábamos, hay que aprender 1000 cosas que en Cuba no funcionaban así. Pero bueno, ¿sabes qué? Lo bueno y lo positivo de todo esto, que cuando pasaron tanta gente así, sin filtro, y todo el mundo asustado, tú verás que no sé cuánta gente están entrando, y comunistas, y de todo, y bueno, todo el mundo. Yo siempre decía, ¿sabes qué? El delincuente, el malo, el violador, lo que sea, todo lo que están diciendo que va a estar entrando por las fronteras, es verdad que lo está entrando. Obviamente, entre tantas personas, no todas tienen por qué ser buenas, como tampoco todas tienen por qué ser malas. Así que yo sé que están entrando, pero lo bueno es que todas van a ir cayendo, porque que es delincuente en un lado, lo va a hacer en el otro, y si se reivindica, pues bienvenido sea, mejor todavía. Queremos pues todo el mundo queremos pues una ciudad perfecta, divina y libre de crimen, ¿no? Es lo que queremos. Se reivindica perfecto, pero si no, va a caer preso. Y aquí lo estamos viendo. Y se van a ir tunturuntu. Vamos a ver, termínate de ver el Le video. negó la fianza, el abogado defensor le pidió que le concediera una medida de arresto domiciliario. Entiendo que el abogado Quesada tiene buenos argumentos. Qué malos Carlos son. de tocar a una menor de 12 años inapropiadamente y sin consentimiento. No puede acercarse a la víctima, no puede estar a una Y sin consentimiento, mira, mi amor, ni aunque le dé consentimiento, ¿ok? Una menor de edad en esas cuestiones no tiene por qué emitir criterio. Ni aunque ella le dé consentimiento. Simplemente, la persona adulta, el hombre adulto, tiene que saber, ¿ok? Que no, que hay lugares donde no puede meter las manitos. ¿Por qué no?
Es lo que estamos hablando. Pues el abogado, ya que le negaron pues la fianza, ¿no? El abogado pues pidió que le pusieran pues como una medida de prisión pues domiciliaria o alguna sanción domiciliaria. Y esto también fue negado y pues estamos en eso, estamos trabajando en eso, tú sabes. ¿Sabes por qué te lo negaron todo? ¿Sabes por qué se lo negaron todo? ¿Y sabes por qué se lo van a negar? ¿Y sabes por qué sí va a cumplir? Porque vamos a ponerlo al revés, vamos a voltear la tortillita. Imagínate que fuera al revés, que él sí lo haya hecho y pues que quede absuelto, que no, porque no hay pruebas por nada. Porque también se dice como algo de que no sé bien por qué tendría que tener una marca, algo pasó con el papá y un ladrillo y algo así. Y pues no hay marca, no hay prueba. Y ahora yo digo, me pregunto, ¿te imaginas que por falta de prueba este señor no pague? Y que en realidad sí. ¿Alguien se imagina el trauma que estos sucesos puedan dejar a una niña de 10 años? Nadie se lo imagina. Pues es un trauma que posiblemente le dure para toda su vida, ¿ok? Y entonces te imaginas que por falta de prueba, pues el hombre simplemente no cumpla, no pase nada y esta niña pues afectada. Eso sería mucho más injusto. So, no, mi amor. Como es tan difícil de probar semejante situación y sería tan, pero tan cruel que se quede sin sanción una persona que cometa este crimen, pues tienen que pagar todo, aunque sea que se lo huelan. Y que suene injusto, Dios mío, hombres, lo siento por ustedes, mi amor. Si en esta época estamos viviendo situaciones donde tú tienes que preguntarle hasta a tu mujer, hasta a tu novia, cuidadito, mi amor, perdón, con permiso, todo el mundo es testigo, vengan todos los vecinos, ¿te puedo dar un beso? Sí, no, todo el mundo fue testigo que me dijo que sí, ¿ok? Ustedes están viviendo esa situación hoy día con sus parejas. Y entonces si están viviendo esas situaciones, ¿qué te hace pensar que con un menor de edad no tienes que multiplicarlo por 10? Por 15. El que no lo sepa, va a pagar. Lo tiene que pagar. Lo siento. Y sí, estoy muy de acuerdo con eso. Y me la paso a veces defendiendo a los hombres y a las cosas injustas que pasan contra ustedes, pobrecitos. Que siempre pues ya tienen el cartelito de malo y pues así los buscan en todo el tiempo. Y pues yo me paso defendiendo eso porque me parece injusto. Porque pues me he rodeado de hombres pues que son de verdad plastas de mierda, con todas las letras. Pero también estoy rodeada por hombres que son, no sé, magníficos seres humanos, grandiosísimos. Entonces, pues, no sé, me encargo eso de que no me gusta, como muchísimas veces es injusto, muy injusto con los hombres, ¿ok? Eso, de verdad, me hace sentir bastante incómoda y por eso trato de, a veces, pues, tratar de luchar un poquito contra eso. Me parece injusto a veces que se es injusto con los hombres. Muchas veces yo sé que las mujeres se aprovechan de pues las facilidades que tenemos por encima de los hombres en muchas cuestiones, por lo menos legales hablando, y sí se aprovechan y tratan de sacar pues partido de muchas cosas de los hombres a veces. Lo mismo teniendo una relación sexual que pues tú sabes, uno sabe, sabemos de lo que estamos hablando. Pero en este caso, mi amor, lo siento mucho, tengo que estar en contra de ustedes, mis amores. Tengo que estar en contra de ustedes los hombres, pero en una situación como esta, ante mí, ante mis ojos, y creo que ante las cortes de Estados Unidos y ante, por lo menos, Occidente, van a perder. ¿Ok? No se metan con una menor de edad, men. En nada, en lo absoluto. Mira, aléjense de ella, donde ella esté en un espacio sola, y no sé, tú estás ahora en un espacio solo, tú solo, y ella llegó, vete de ahí, vete, muchacho, para que ni te metas en esa candela. Vete de ahí. Así tiene que ser con las menores de edad. ¿Para qué? Para que se evitan ese tipo de problemas. Y el que no lo haga así, mi amor, va a tener que cumplir. Porque está triste la situación. Ya te digo, ponlo al inverso a ver. Porque si se pone al inverso, créeme que es peor. Entonces, se puede evitar esta parte. Y entonces, a ustedes, amores míos, cubanos, hermosos, bellos, y ustedes, cubanos paisanos, que acaban de cruzar esa frontera, que acaban de llegar con su parol, que de muchísimas maneras acaban de arribar a este país maravilloso, grandioso y lleno de tantas, pero tantas oportunidades. Por favor, aprovéchalas y disfrútalas al máximo. Pero para aprovecharlas, tienes que cumplir con todas las cosas de este país, tanto leyes como deberes, como con todo lo que tiene que cumplir un ciudadano en un país. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Venimos de un país donde todo era injusto, donde no habían derechos y donde no habían leyes que nos favorecieran. Y pues todo era un caos, a la mierda. Es solamente gobierno y pueblo, uno contra otro. That's it. Aquí no es así, mi amor. Aquí hay leyes que tenemos que cumplir, que tenemos que ver. No se puede agredir a nadie. Tú no puedes agredir físicamente a nadie. Que en Cuba estamos acostumbrados a que el calentón de momento de una discusión, pues, le metes un galletazo al otro y ahí la entrada, piñazo y todo el mundo fajado y todo eso es lo que estamos acostumbrados. Aquí no es así, mi amor. Aquí, hablando se entienden las personas, querido, y con una sonrisa le dices, me cago en tu madre, mi amor. Así aquí.
Porque si no, la demanda que te van a meter, vas a tener que trabajar para esa persona toda tu vida, mi vida. Y como eso son muchas otras cosas donde tienes que centrarte y enfocar tu mente que estás en otro lugar, que estás en una tierra firme y verdadera. Que donde nosotros vivíamos no era así. Es lo que sucede, que venimos de algo ficticio, de algo irreal. Que aquí no es así. A ustedes cubanos hermosos recién llegados, paisanos recién llegados, como mismo lo estuve yo un día. Arrímense a buenos consejos, arrímense a personas que lo vayan a guiar por lo correcto, por lo que ustedes sientan que está correcto. No se dejen llevar por las malas influencias, porque te voy a contar algo que a lo mejor nadie te lo ha dicho. Pero en este país, de verdad, que sí es el país de las oportunidades. De verdad que se puede lograr todo y cuanto quieras. Pero también hay otra cosa. En este país, las cosas funcionan. En la canalita, ¿sabes? Esa que no funciona en Cuba, la canalita. Aquí funciona. Aquí no hace falta, por lo menos, o sea, ya no sé, ya no me acuerdo porque hace bastante tiempo que me fui de Miami. Por lo menos cuando yo estaba en Miami, no estaba eso de esa cosa del amiguismo, eso no sé si estará así ahora mismo, no sé, después de tantos cubanos. Pero aquí, por lo menos, en Estados Unidos en general, no es como en Cuba. Aquí para resolver un papel tienes que hablar con fulano, mengano, no sé, y la licencia, para que te den esta licencia es fulano y paga la mengano, y soborno y todo. Aquí las canalitas funcionan. Funcionan. Y como funcionan, te la pelan durísimo cuando lo haces mal. Porque aquí te dan la oportunidad de hacer la vida como tú quieras, de vivir como quieras, de tener el negocio que quieras, de hacer lo que quieras por la canalita. Aquí se puede hacer casi todo. Casi todos los negocios. Pero fíjate si esta gente son malas, que hasta en los negocios que son malos, ilegales, o tú sabes, hasta para eso te dejan sus brechas y su cosita para tú meter tu... No, aquí no existe la prostitución, ellas no se están prostituyendo, ellas son bailarinas exóticas, ellas lo que están es bailando. Todo en este país te dan la libertad de hacer de todo tipo de negocio legalmente. Y el que sea ilegal te dan hasta la brecha para que lo hagas legal. Solamente tienes que ser inteligente y tener cerebro. Entonces, cuando lo haces mal, cuando lo haces lo ilegal, por eso te la cortan tan fuerte. Por eso las cárceles son tan estrictas, por eso es así, que te echan no sé cuántas bolas de año por cualquier mierda. Porque no hay necesidad, loco, no hay necesidad. Porque no estamos en Cuba, que yo sé que en Cuba abrir los ojos y poner los pies en el piso ya estás delinquiendo. ¿Por qué dónde tú sacaste esa losa? ¿De dónde sacaste esa losa? Sí, la que pusiste, donde pusiste los pies. Ah, no, que no es losa, que es piso pulido. ¿Y de dónde sacaste el cemento? ¿De dónde sacaste el cemento? No, tú vas preso. Aquí no es así, mi amor. Aquí no es así, aquí delinque el que quiere. El que quiere, aquí delinquir es una opción. Si tú quieres, tú te metes y tú lo haces. That's it. Es una opción. Aquí no es como en Cuba, que es necesario para vivir. No la hay. Aquí, dinero rápido, trabajando. Yo me he visto sin trabajo, o sea, no sé, he dejado un trabajo ahora, pagado, por decirte un ejemplo, pagado el mes de enero con un trabajo, del salario de un trabajo, me quedé sin trabajo. Bueno, relájate, vamos a ver qué hacemos. La renta del mes de febrero, ya yo la pagué con el salario de otro trabajo, porque aquí es así, porque aquí tú puedes hacer dinero rápido trabajando, normal. Porque por lo menos en la ciudad donde yo vivo, por trabajar en un McDonald's, te pagan a $17.50 la hora por trabajar en un McDonald's, ¿ok? En la semana ya tú tienes ya la mitad de tu renta. En un mes ya tú te echaste más de $3,000 en tu bolsillo, trabajando honradamente y legalmente en McDonald's, ¿entiendes? Entonces, aquí es diferente la cuestión. Aquí no hay necesidad del invento, de la búsqueda, esa búsqueda que estamos acostumbrados en Cuba. Aquí no es así. No hay necesidad. Si estás trabajando en un restaurante, llévate el pedacito de queso. ¿Para qué, hijo? ¿Para qué? Si aquí eso está ahí casi que regalado, como quien dice. ¿Para qué? Y en la cocina vas a cobrar, no sé, un salario que te vas a poder comprar un cubetón así de queso. No hay necesidad. ¿Ves? En nada, en lo absoluto. Deja esa mentecita allá, deja tus costumbres, todo lo que uno creía que era, déjalo en Cuba. Despréndete. Corta el cordón. Para aquí puedes seguir echando adelante, loco. Porque mientras vengamos con esas anclas de Cuba, no se echa adelante. Y ancla es eso, todas esas costumbres que traemos de Cuba, esos pensamientos, esas ideas que nos creemos que el mundo es de una manera, o que el mundo es Cuba cuando es todo lo alejado de la realidad. De verdad que es el país de las oportunidades. Te las da. Es difícil, muy difícil, es duro, durísimo, pero se logra. Y el último consejo que les voy a dar, que ya lo dije en el video que subí hace unos días atrás, me van a acusar de anticubana, nada que ver, pero bueno, de la pareja que estaba pues viviendo en la calle, de Mercedes ella. Bueno, Florida no es el único lugar, querido cubano recién llegado que me ves. Florida no es el único lugar que está en Estados Unidos, ¿ok? Se te apretó la cosa ahí en Florida, en Miami, estás en la calle, estás sin trabajo. ¿Qué te hace pensar que robar tu carro es la solución más fácil? No, mi amor, te equivocas. Vas para una iglesia y pides, por favor, que te envíen para el lugar más inhóspito de Estados Unidos, para el más frío, para el más duro, para donde nadie quiere ir a vivir, para el más feo, que haya un trabajo. Para ir, por favor, dile que tú te quieres ir. Ellos te mandan en un bus para allá. Y hay lugares aquí
que hasta te pagan, te dan una renta por vivir ahí porque están deshabitados. Y echas para adelante. Y vas a pasar frío. Sí, soledad, tristeza, un gorrión. Pero un gorrión, mi amor, que vas a llorar, vas a sufrir, vas a tener ganas de matarte, vas a tener que sacar fuerza donde no la tienes. Pero en 2 años ya vas a hacer otra cosa. Y vas a pensar, dice, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde me muevo? Más rico. Vas a pensar diferente, pero al menos hay un futuro, hay una salida. Pero de la cárcel, mi amor, al momento que empiezas a caer y a caer y a caer y a caer y a caer, te vuelves en ese círculo vicioso que para eso viniste. No creo. No creo que hayas arriesgado tu vida por el camino, cruzando frontera para llegar aquí a eso. No creo que tu familia ya te haya puesto parol y hayas arriesgado, tú sabes, sus taxes, su credibilidad ante la IRS, todas esas cosas, ante inmigración, ante todo para eso. No creo. Está triste. Piénsatelo. Y hasta aquí, este es todo por el día de hoy. Creo que he hablado demasiado, me duele mi voz. Ya llevo 1 hora y 15 minutos. Dios mío. Y eso que casi no tenía nada para hablar hoy. Así me voy, así los dejo. Si me estás viendo por YouTube, sígueme por Twitch como vía_Cuba. En Twitch, sígueme por Twitch por allá porque allá hablo una cantidad de mierda mucho más que por aquí por YouTube. Un beso enorme para todos, un beso enorme y que tengan un feliz día. Ay, espérense, beso con está muy lejos hoy, lo siento. Bye.